Fue humillada y expulsada del lugar, pero apenas unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó con una mueca de desprecio que ni siquiera intentó disimular, se encontraría con consecuencias tan rápidas, tan impactantes y tan absolutamente impensables que todos a bordo, desde el experimentado viajero de negocios en el asiento 1C, hasta la adolescente que hojeaba nerviosamente la revista del 18F, quedarían aturdidos en silencio, con sus suposiciones destrozadas, sus alianzas reorganizadas y su fe en el karma completamente restaurada. Lo que sucedió en este vuelo no solo cambiará las carreras de varios tripulantes y sacudirá los cimientos de toda una aerolínea, sino que desafiará a todos los que lo presenciaron a repensar qué significa realmente el poder. Así que, antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy y no olvides compartir esta historia con alguien que ame la justicia poética tanto como tú. Subió al avión con la serenidad, casi la inmutabilidad de quien ha pasado por tormentas mucho peores que las miradas de reojo y las suposiciones silenciosas, con paso firme a pesar del peso de un día que ya se había alargado demasiado, su bolso de lona ceñido al pecho como si no solo contuviera su tarjeta de embarque y su libro, sino también su tranquilidad, sus vaqueros desteñidos con las costuras ligeramente deshilachadas y su sudadera gris sobre los hombros, como un escudo contra el frío juicio, con el pelo recogido a toda prisa en un moño que, sin duda, se había peinado frente al espejo del baño, sin luz ni tocador, sino con la eficiencia de una mujer con otras preocupaciones. Al llegar a su asiento asignado 2A, primera clase, ventanilla, no miró a su alrededor en busca de aprobación ni permiso como quien no está segura de su sitio. En cambio, simplemente levantó su bolso, lo colocó en el compartimento superior con la tranquila confianza de quien ya lo ha hecho antes, y se sentó en el lujoso asiento de cuero con un pequeño suspiro de satisfacción, sin percatarse de que 5 filas detrás de ella ya se avecinaba una tormenta. Una azafata llamada Miranda Lawson, una mujer cuyo orgullo por su uniforme planchado y su pulida etiqueta con su nombre solo era comparable a su tácita convicción de que la primera clase debía seguir siendo el santuario exclusivo de quienes tenían la apariencia adecuada. Miranda la notó de inmediato no porque la mujer armara un escándalo ni se comportara con derecho, sino precisamente porque no lo hacía porque estaba sentada allí tan silenciosa, tan humildemente, vestida con ropa que evocaba más a aeropuertos que a salas de juntas, con las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo mientras miraba por la ventana hacia el lejano tramo de pista con una leve y serena sonrisa que, de alguna manera, la hizo sentir entre recelo e irritación, como si su sola presencia perturbara la imagen de tranquilidad de élite que ella creía que debía mantener la primera clase. En cuanto se acercó, la voz de Miranda se tiñó de una cortesía artificial, de esas que se pintan como una sonrisa en una foto familiar en la que no quieres salir. Se inclinó ligeramente, miró de reojo el asiento de la mujer y dijo: «Disculpe, señora, necesito ver su tarjeta de embarque», en un tono que no era grosero en apariencia, pero que ocultaba una aguda incredulidad agudizada por la parcialidad. La mujer, imperturbable, metió la mano en su bolso y sacó el billete impreso con una gracia lenta y deliberada, entregándoselo sin ponerse a la defensiva ni disculparse, con los dedos firmes a pesar de que sus mejillas empezaban a sonrojarse con ese calor tan familiar de ser cuestionada por el simple hecho de existir en un lugar al que alguien más decidió que no pertenecía. Miranda examinó el billete con una intensidad que rozaba lo forense, dándole la vuelta como si de repente pudiera revelar una advertencia oculta que decía: «Es broma». Luego, con un suspiro entrecortado y una sonrisa forzada que no le llegó a los ojos, lo devolvió y murmuró: «Un momento, voy a comprobar algo», antes de girar sobre sus talones y dirigirse a la cocina, donde le susurró furiosamente a otra azafata Clara, que solo llevaba un año volando y aún conservaba ese nerviosismo desmesurado de quien no está preparada para desafiar a un miembro de la tripulación superior, lanzando miradas no tan sutiles hacia el asiento 2A, con la boca apretada mientras decía algo sobre un error en el sistema y malas vibraciones. En cuestión de momentos, Miranda regresó, y esta vez la dulzura artificial había desaparecido por completo,
reemplazada por la eficiencia fría y recortada de alguien que había tomado una decisión y estaba listo para imponer su propia versión de la realidad, sin importar lo que dijeran los hechos, y miró a la mujer con la columna rígida y dijo: «Me temo que hay un problema con su reserva». Su voz ahora más alta, lo suficientemente aguda como para perforar el silencio de la cabina, atrayendo miradas y atención que la mujer nunca había pedido. Todavía sentada, la mujer ladeó la cabeza ligeramente, con voz suave pero clara al decir: «Debe haber un error. Reservé este asiento hace semanas y lo confirmé». Sus manos aún descansaban tranquilamente sobre su regazo, negándose a apretarse o a temblar, aunque sentía el peso del juicio acumulándose sobre ella como nubarrones. Miranda entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. Sus palabras ya no intentaban ocultar el veneno que se escondía tras ellas. «Este asiento no parece apropiado para ti», dijo. La pausa entre sus palabras dejó claro a qué se refería, aunque no se atrevió a decirlo directamente. La mujer, ya cansada pero no derrotada, se levantó lentamente, recogiendo su bolso con serena dignidad, y dijo: «Si esa es su decisión final, me mudo por ahora», y con la espalda recta y la mirada al frente, emprendió el largo y silencioso camino, pasando junto a la cortina de terciopelo, entre las miradas de reojo y los susurros de los pasajeros de primera clase, hacia el estrecho mundo de la clase turista, donde el asiento 23B la esperaba como un castigo inmerecido. Pero lo que Miranda no se dio cuenta, y lo que nadie en esa cabina entendía, aún era que sentado unas filas más atrás, observando todo en un silencio frío e indescifrable, había un hombre con traje a medida, revisando lentamente su teléfono como si buscara un número específico. Un hombre de expresión tranquila pero con pensamientos nada pasivos. Un hombre que, justo antes de abrocharse el cinturón, escribió 5 palabras en una aplicación de mensajería segura y pulsó enviar. «La han cambiado. Encárguense», porque la mujer que Miranda acababa de desalojar no era una pasajera cualquiera. Ella era la primera dama. Y su esposo, el presidente de la República, observaba desde la clase turista. Mientras Miranda Lawson reanudaba su paseo por la cabina de primera clase con esa postura erguida y triunfal que solo emanaba de quien creía haber restaurado el orden, erigiéndose como la guardiana invisible del espacio de élite, no podía saber, ni siquiera imaginar, que el hombre ahora sentado en el asiento 14 de la sección económica, ajustándose discretamente los gemelos bajo las mangas remangadas de su camisa azul marino, era en realidad la persona más poderosa del país. Un hombre tan metódico, tan increíblemente preciso en sus movimientos que, con solo un guiño y un susurro a través de líneas cifradas, había desencadenado una cadena de acontecimientos que desbarataría su carrera como hilo de un dobladillo deshilachado. El presidente Darius Westmont, quien había tomado la deliberada decisión de volar anónimamente en clase turista junto a su esposa, disfrazada una decisión arraigada en el deseo de reconectar con las personas cuyos votos lo habían elevado al cargo más alto del país, ahora estaba sentado con una pierna cruzada cuidadosamente sobre la otra, con una postura relajada, pero su mente era una tormenta tras esa fachada serena, cada segundo que pasaba añadiendo peso a la balanza interna donde se medían cuidadosamente el respeto, las consecuencias y la justicia. Con el rabillo del ojo, había observado cómo toda la interacción se desarrollaba como un escándalo en lenta gestación. Había visto a su esposa, una mujer que lo había acompañado durante campañas, escándalos, reformas y noches de insomnio, ser sacada de un asiento que había pagado, no con privilegios, sino con paciencia y preparación, simplemente porque su sudadera no brillaba bajo las luces de la cabina, porque Miranda había cometido el error fatal de asumir que el poder venía envuelto en relojes de oro y pendientes de diamantes, y no, como solía ocurrir, en la silenciosa moderación de alguien que sabía que no necesitaba demostrar nada a nadie. Sacó de nuevo su teléfono, la pantalla iluminó su rostro con ese brillo suave y fantasmal, y sus dedos se movieron con la precisión de una operación militar, mientras enviaba una breve ráfaga de mensajes primero a su jefe de protocolo, luego al secretario de cumplimiento de aviación, luego al director de seguridad pública.
Cada mensaje, envuelto en el lenguaje de la diplomacia tranquila, estaba cargado de la urgencia de un reloj que avanza. Al terminar, no suspiró, ni miró a su alrededor, ni siquiera habló. Simplemente se recostó en su asiento y miró al frente. El zumbido de los motores no ocultaba la intensidad que ahora se arremolinaba en su interior, como una tormenta que cobraba fuerza silenciosamente. 2 filas detrás de él, una azafata llamada Claire, joven y nueva, aún aferrada a la esperanza de que la decencia tuviera cabida en esta industria de servicios de gran altitud, había visto su expresión y, aunque aún no lo reconocía como el presidente porque, ¿cómo iba a esperar que alguien de tal estatura estuviera sentado cerca de la salida de emergencia junto a una familia de 4 comiendo pretzels de cortesía? Sí sabía lo que era el poder puro cuando se ocultaba tras la compostura, y algo en él la hizo detenerse un poco más de lo habitual antes de ofrecerle una sonrisa ensayada y susurrar. ¿Hay algo que pueda ofrecerle, señor? Se giró hacia ella lentamente, con la mirada indescifrable, y por un momento ella esperó que la despidiera con la mano como tantos otros hombres de negocios habían hecho durante sus vuelos de entrenamiento, pero en cambio, le ofreció una sonrisa amable y dijo, con una voz suave y profundamente autoritaria, «No, gracias, pero puede que necesite su ayuda en un momento». Claire parpadeó, sin saber cómo responder, pero algo en su voz le impidió hacer más preguntas. Mientras tanto, en primera clase, Miranda cumplía con sus obligaciones con la gracia desmesurada de un monarca que acaba de exiliar una amenaza de su reino, charlando con un canoso gestor de fondos de cobertura sobre su última propiedad en Mónaco, ofreciendo agua con gas a un atleta olímpico retirado cuyas medallas de oro habían perdido su brillo hacía tiempo, y rellenando copas de champán con el encanto robótico de quien creía que la reputación se podía cultivar mediante la coreografía. Pero a pesar de la elegancia de sus gestos, una creciente sensación de inquietud comenzaba a envolverla como una corriente de aire frío, porque algo en la forma en que los demás miembros de la tripulación habían empezado a mirarla, en cómo Clara se había quedado callada, en cómo incluso el jefe de los auxiliares, Dennis, había empezado a observarla con esa expresión estoica de sospecha que se formaba lentamente, le decía que algo podría estar cambiando bajo la superficie. Fue entonces, al inclinarse para ofrecerle algo más al asiento 1B, que la puerta de la cabina se abrió con una rapidez inusual, y salió el capitán Freeland, un hombre conocido no solo por su impecable historial de vuelo, sino por su total desinterés en los asuntos de la cabina. Frunció el ceño, aceleró el paso, y, al cruzar miradas con Dennis, asintió con una sola mirada, casi imperceptible, que dejó a Miranda sin aliento antes de que pudiera comprender por qué. En clase turista, el teléfono de Darius vibró una vez, solo una, y cuando lo revisó, el mensaje fue tan breve como contundente. «Están listos». Se puso de pie, y en el silencioso movimiento de ese singular movimiento, cada falla que Miranda Lawson había ignorado comenzó a resquebrajarse. Porque en 60 segundos, todos los pasajeros de este vuelo descubrirían la verdad sobre quién había sido escoltado a la parte trasera del avión, y quién se había puesto de pie para arreglarlo. Cuando el presidente Darius Westmont se levantó de su asiento en la fila 14 con la autoridad serena que no necesitaba gritar para hacerse oír, la energía en la cabina cambió, no en la forma obvia de jadeos de sorpresa o susurros repentinos, sino en una onda más primaria e instintiva que se movía de asiento en asiento como una ola de premonición, porque algo en su postura tranquilo, sereno, indiferente al espacio reducido ni al zumbido de las turbulencias, no indicaba incomodidad, sino autoridad, la clase de presencia inquebrantable que hacía que incluso los desconocidos volvieran la cabeza sin entender por qué. No habló con los pasajeros que lo rodeaban, no levantó la mano ni mostró sus credenciales, ni exigió atención, porque no tenía necesidad. Su silencio tenía el peso de la importancia, y al entrar en el pasillo y comenzar a caminar hacia la parte delantera del avión, fue como si el tiempo se ralentizara. Cada fila que pasaba se transformaba en un pasillo de despertar. Cada par de ojos que se cruzaban con los suyos registraba lentamente que algo no cuadraba, que este hombre
vestido con una camisa azul marino común y corriente, viajando como cualquier otro pasajero de clase turista. No era un hombre común en absoluto. Claire, la joven azafata que le había hablado momentos antes, sintió que se le cortaba la respiración al verlo moverse con una calma inquebrantable por el estrecho pasillo, y aunque aún no sabía quién era, su instinto le gritaba que no era alguien a quien detener, ni alguien a quien cuestionar, sino alguien que tomaba decisiones que resonaban más allá de esta cabina y en habitaciones en las que ella nunca entraría. Delante de él, la puerta de la cabina se abrió de nuevo, no para una revisión de rutina ni para actualizaciones de turbulencias, sino para él, porque el capitán, que ahora estaba en el umbral con su uniforme completo, su expresión tallada por un reconocimiento solemne, había recibido la llamada que había cortado la línea segura en pleno vuelo con solo un nombre y dos palabras que no requerían más explicación. Presidente embarcando. La cabina se sumió en ese silencio surrealista que solo ocurre cuando algo sagrado o trascendental se está desarrollando, un silencio que silenció incluso al jubilado hablador de la Tresa e hizo que el niño de la 9F se detuviera a medio gemir. Entonces, antes de que nadie pudiera procesar lo que presenciaban, el capitán se hizo a un lado con un gesto de deferencia, y Darius cruzó la cortina hacia primera clase, hacia el silencio, hacia la escena del delito. Miranda Lawson estaba sirviendo una copa de prosecco cuando lo vio por primera vez, con la espalda recta, la expresión aún petulante de su anterior conquista, sus pensamientos aún resonando con la satisfacción de haber manejado la situación de la manera que creía que mejor preservaba la integridad estética de la primera clase. Pero al girarse, sus ojos se encontraron con los de él. Algo en su agarre se tensó, la botella en su mano se inclinó lo justo para derramar gotas sobre su bandeja, porque aunque aún no recordaba su nombre, conocía ese rostro, todos conocían ese rostro, el que había aparecido en todos los grandes noticieros, en los escenarios de la noche electoral, las primeras líneas de las negociaciones internacionales y la ayuda humanitaria, siempre flanqueada por banderas o cámaras, siempre serena, siempre precisa. Separó los labios y, por primera vez en todo el vuelo, Miranda no tuvo nada que decir. Darius no alzó la voz, no se apresuró a hablar. En cambio, se mantuvo firme con la calma que emanaba del control absoluto, y habló con una voz tan serena, tan deliberada, que cada sílaba resonaba con la fuerza de la firmeza. Entiendo que a una mujer en este asiento se le pidió que se retirara porque no parecía pertenecer al lugar. Miranda parpadeó. Una. Dos veces, con un nudo en la garganta y la mandíbula ligeramente abierta. Pero no emitió ningún sonido. Porque ¿cómo responder a una pregunta así cuando el hombre que la hace está casado con la mujer a la que humillaste? Los pasajeros giraron lentamente, estirando el cuello, y la comprensión se asentó como el amanecer en un campo de batalla. Alguien cerca de la parte de atrás susurró, lo suficientemente alto como para que las palabras se transmitieran como una profecía cumplida. Ese es el presidente. Y en ese instante, todo cambió. No solo la postura de Miranda, que flaqueó por primera vez desde el despegue, ni el ambiente en la cabina de primera clase, que pasó de la silenciosa complicidad al temor colectivo, sino la narrativa misma del vuelo, que había pasado de la rutina al ajuste de cuentas, del servicio al espectáculo. Creo, continuó Darius, con la voz aún serena, que hizo una suposición basada no en el protocolo, sino en la apariencia. Y entonces, sin esperar su respuesta, se volvió hacia Clara, que permanecía paralizada detrás del carrito de bebidas como testigo de un crimen que no podía detener, y dijo, «Por favor, lleve a mi esposa de vuelta a su asiento». Clara, pálida y con los ojos muy abiertos, asintió al instante y se dirigió con una urgencia inusual hacia la cabina económica, mientras Miranda, con la boca seca y el corazón retumbando en sus oídos, se quedó clavada en el sitio, incapaz de moverse, incapaz de respirar, con las miradas de los pasajeros de primera clase quemándole la piel con juicio e incredulidad. Y entonces, justo cuando la mujer que Miranda había expulsado emprendió su largo camino de regreso por el pasillo, con el bolso aún en la mano y el rostro indescifrable, el intercomunicador cobró vida, y la voz del capitán,
más grave y solemne que nunca, llenó la cabina como un trueno antes de una tormenta. Damas y caballeros, por favor, permanezcan sentados y en silencio mientras resolvemos un asunto crítico relacionado con el comportamiento del personal. Agradecemos su cooperación mientras la dirección de este vuelo aborda lo que se ha convertido en un asunto de revisión urgente. Y así, los pasajeros comprendieron que algo sin precedentes estaba sucediendo a 35 pies de altura. No solo una confrontación, no solo una revelación, sino un ajuste de cuentas que no esperaría a que el avión aterrizara, porque la mujer de la sudadera había regresado, y su trono la esperaba. Mientras Olivia Westmont, la primera dama, la mujer otrora destituida con sudadera y zapatos planos que había aceptado la humillación en silencio, y sin alzar la voz, realizaba su viaje de regreso por el pasillo del avión convertido en un tribunal en las nubes, no caminaba como una mujer en busca de reivindicación, retribución o incluso reconocimiento, sino como alguien que sabía que el poder, el verdadero poder, no gritaba, empujaba ni exigía atención, simplemente llegaba, y cuando lo hacía, el mundo a su alrededor no tenía más remedio que realinearlo. Con cada paso que daba, la cabina parecía alargarse, la distancia entre la fila 23B y su legítimo lugar en la dosa se convertía en un mar de miradas y una lenta comprensión, mientras los pasajeros que antes habían desviado la mirada ahora la observaban con la boca abierta y los ojos como platos, sus rostros transformando la curiosidad distante en culpa colectiva, porque la habían visto salir, habían oído el silencio pasivo que siguió, y ahora la veían ya no anónima reclamando el espacio al que siempre había pertenecido, no porque su esposo fuera el presidente, sino porque nunca debieron haberla sacado. Miranda permaneció inmóvil en el pasillo, con la columna rígida en una postura que denotaba confianza, pero que vibraba de pánico en el fondo. Sus manos se congelaron en el aire, agarrando el tallo de una copa de vino que no había llegado a su destinatario. Sus pensamientos se confundían como una bandeja de comida a bordo que cae en medio de una turbulencia, porque ahora la realidad de lo que había hecho ya no era privada, ya no era controlable, ya no se ocultaba tras la cortina de una profesionalidad plausible. Ahora estaba a la vista de todos, bajo la mirada del más alto cargo del país. Cuando Olivia se detuvo frente a su antiguo asiento, el aire se densificó con la anticipación, esa que envuelve los pulmones como una cuerda invisible, y se giró, no hacia su esposo, que estaba justo detrás de ella con la expresión de un hombre que esperaría a que la justicia actuara, no la ordenara, sino hacia Miranda, cuya mandíbula temblorosa no lograba articular las palabras que tanto deseaba poder pronunciar. «El asiento dosa», dijo Olivia con suavidad, con una voz tan serena, tan inofensiva, que resultaba aterradora. «Lo compré con mi tarjeta personal, lo confirmé a través de la aplicación de su aerolínea, y me lo asignaron hace 3 semanas durante la facturación. El único error de hoy no fue mío, pero le daré la oportunidad de decirlo». El silencio que siguió se extendió como el cielo mismo vasto, infinito e implacable hasta que Miranda, con los labios crispados por el esfuerzo de supervivencia, finalmente exhaló. Yo no reconocí. No, interrumpió Olivia, con la dureza de su voz ahora inconfundible. No me respetaste, y en ese preciso instante, como un trueno que persigue al relámpago, la puerta delantera de la cabina se abrió con un clic y entraron 2 personas. Uno, un hombre elegantemente vestido con un pin de la aerolínea prendido en la solapa, y la otra, una mujer con una chaqueta azul marino que llevaba una fina placa plateada en el brazo como una espada ceremonial. Al entrar, los pasajeros se enderezaron instintivamente en sus asientos, presintiendo que la actuación estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor. Un espectáculo de responsabilidad a 35 pies de altura. «Soy Caroline Reeves, directora de operaciones de vuelo globales», dijo la mujer sin preámbulos, con la voz nítida y amplificada incluso sin micrófono. «Y este es el señor Ale del equipo de seguridad presidencial. Hemos recibido un informe en tiempo real del comandante en jefe sobre un problema de conducta indebida del personal a bordo de este vuelo». Miranda palideció.
tan pálida que parecía una figura de cera derritiéndose bajo el calor del escrutinio. Y por un momento, pareció que iba a hablar, a suplicar, a ofrecer una defensa cuidadosamente elaborada, envuelta en confusión y protocolo. Pero entonces, Hale dio un paso al frente, abrió un pequeño sobre y leyó un mensaje directamente del presidente, con tono serio y terminante. A partir de este momento, la azafata Miranda Lawson queda oficialmente relevada de sus funciones, a la espera de una investigación formal y la suspensión de su licencia. Será escoltada al aterrizar y se le prohibirá el acceso a la cabina durante el resto del vuelo. Las exclamaciones que recorrieron el avión no fueron dramáticas ni performativas. Fueron involuntarias, de esas que solo se oían cuando la gente se daba cuenta de que presenciaba algo excepcional y sin filtros, justicia, inmediata e implacable, impartida no mediante el escándalo ni el espectáculo, sino mediante la simple e inquebrantable verdad. Miranda no habló, no pudo. En cambio, simplemente retrocedió, dejó la copa de vino y se giró hacia la parte trasera del avión. El largo pasillo que antes dominaba ahora se sentía imposiblemente estrecho y extraño, como si el propio avión hubiera rechazado su presencia. Y justo cuando desaparecía tras la cortina, ocurrió algo más, algo inesperado, porque Darius Westmont, quien había permanecido sereno y callado durante todo el enfrentamiento, se volvió hacia su esposa, le tocó el hombro y dijo, no con ira ni con orgullo, sino con sombría urgencia: ahora saben quién eres, pero no saben por qué estamos aquí realmente. La expresión de Olivia no cambió. Solo asintió una vez, lentamente, y susurró, entonces demostrémosles. Porque lo que el mundo estaba a punto de descubrir, lo que esta cabina llena de viajeros desprevenidos estaba sentada sin saberlo, era una operación oculta, una misión bajo la superficie, una que no tenía nada que ver con billetes de avión, ni con asientos de primera clase. Había una amenaza mayor en este vuelo, y aún no se había revelado. Mientras el avión volaba a paso firme por el cielo cada vez más ralo a 36.000 pies, con su panza cortando las nubes como una cuchilla en la seda, el ambiente en la cabina cambió de nuevo, no solo por la conmoción del dramático despido, ni por el desenmascaramiento de la primera dama y la imponente presencia del presidente sentado anónimamente entre ellos, sino por algo mucho más sutil, mucho más siniestro, algo que se coló en la atmósfera como aire frío por una escotilla abierta, helando las nucas y acallando los murmullos que, momentos antes, se habían extendido por las filas como chismes en un tribunal. Mientras Miranda Lawson permanecía sentada rígida en la cocina, cerca de la puerta de emergencia, despojada de sus deberes, despojada de su mando, con las manos temblorosas y la mente buscando explicaciones que nunca serían suficientes. En primera clase, Olivia Westmont había regresado a su asiento, con la postura serena, la mirada fija no en los demás pasajeros ni en su esposo al otro lado del pasillo, sino en la pequeña y elegante tableta que había sacado de su bolso. Un dispositivo sin marca, negro mate, delgado, que vibraba con datos cifrados que parpadeaban en la pantalla en líneas de código, coordenadas y nombres que no deberían existir en los libros de contabilidad públicos. Los pasajeros a su alrededor habían vuelto a guardar silencio. Algunos abrían libros con nerviosismo que no podían enfocar, otros la observaban de reojo como si temieran mirarla directamente, pero sin poder apartar la mirada, porque algo en su forma de moverse, cada gesto eficiente, cada parpadeo calculado, indicaba que lo que acababa de suceder con Miranda era solo la superficie de algo mucho, mucho más profundo. Darius no se había vuelto a sentar. Permanecía de pie justo detrás de la cortina de primera clase, con los brazos cruzados, un auricular seguro ahora visible bajo el cuello derecho de su camisa, el sutil brillo de un microcomunicador transmitiéndole susurros del Consejo de Seguridad Presidencial que nadie más podía oír. Y aunque asintió una vez, muy débilmente, no era un reconocimiento, sino un consentimiento. Y fue entonces cuando llegó el susurro, no del intercomunicador, ni de una pasajera, sino de ella, Olivia, cuya voz apenas se elevaba por encima del ronroneo de los motores,
cuyas palabras estaban dirigidas solo a Clara, la joven azafata que ahora estaba a su lado con los ojos abiertos y asustados, y una bandeja que casi había dejado caer. «Hay una persona en este avión», dijo Olivia, con una voz suave pero con un tono de hierro, cuyo nombre no aparece en el manifiesto oficial, y sin embargo, su asiento está ocupado, su identificación es falsa, su autorización falsificada. A Clara se le cortó la respiración audiblemente, y por un segundo pareció que iba a negarlo, a sugerir un error de escaneo o una confusión en la puerta de embarque, pero Olivia no le dio espacio para hablar. «El asiento 17», continuó, deslizando la tableta por la bandeja desplegable, revelando un esquema térmico de la cabina al que ningún civil debería tener acceso, está ocupado actualmente por un hombre cuyos datos biométricos no coinciden con ningún archivo gubernamental conocido, cuyo historial de viajes se borra antes de cada salida, y cuyo alias ha sido señalado en 4 continentes en relación con tomas silenciosas, ataques digitales y 2 desapariciones imposibles de rastrear. Clara miró fijamente la pantalla, el gráfico de pulsos que cubría el mapa de asientos, el punto rojo marcado como desconocido, y de repente sus manos no solo temblaban, estaban inertes, entumecidas, flácidas a los costados. «Su maleta», añadió Olivia, girando la tableta para revelar una radiografía granulada del escáner bajo la cabina, «contiene un inhibidor de señal, un chip transpondedor falso y un núcleo de energía secundario de grado militar, de origen oriental». En ese instante, Clara se dio cuenta de que aquello por lo que se había apuntado cielos seguros, pasajeros sonrientes y recargas en pleno vuelo, había chocado con algo de proporciones operísticas, algo pesado y geopolítico, y, lo peor de todo, algo que estaba sucediendo ahora mismo, no en teoría ni en los manuales de entrenamiento, sino 3 filas detrás de ella, donde un hombre estaba sentado con las rodillas cruzadas con calma y una bolsa de lona oscura bajo los pies, y como atraída por una gravedad invisible, su mirada se desvió por el pasillo, a través de la cortina, pasando junto a los atónitos pasajeros, hasta llegar a ese asiento, el 17, donde el hombre en cuestión la miraba directamente, sin parpadear, sin respirar con dificultad, simplemente observando. Darius se movió al instante. Su cuerpo se impulsó hacia adelante con un movimiento fluido. Su voz resonó en el canal de comunicación como el estallido de un rayo. «Código azul. Cierre de cabina. Asegure el 17 y aísle a todos los pasajeros en un radio de 10 filas. Tripulación no esencial a la cocina delantera. Este avión está ahora bajo directiva presidencial». Las luces del techo parpadearon una vez, brevemente, y luego se atenuaron al modo de emergencia. Y con una eficiencia aterradora, 2 agentes del servicio secreto, que habían abordado vestidos de civil desde una puerta separada haciéndose pasar por pasajeros, se levantaron de sus asientos con un propósito sincronizado, bloqueando ambos extremos del pasillo, sin desenvainar armas, pero con una mano en la cadera cada uno en una sutil señal de preparación. El hombre del 17 no se inmutó, simplemente sonrió, y en esa sonrisa, Olivia vio algo que ya había visto antes en zonas de conflicto, en negociaciones con rehenes, en transcripciones de escuchas telefónicas descifradas demasiado tarde. No era miedo ni resistencia, era la sincronización. Y fue entonces cuando su pantalla se iluminó de nuevo. Una palabra parpadeando en texto carmesí. «Activado». La cabina se había convertido en una cámara de presión, y la verdadera cuenta regresiva había comenzado.